Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la penúltima actividad presencial de este FILBA Nacional Mar del Plata. Muchas gracias por acompañarnos en estos 3 días. Estamos muy contentos y contentas que hayan superado la barrera del frío y estén acá teniendo un fin de semana de otoño distinto. Bueno, aquí estamos con Guillermo Martínez en su charla magistral Algunas tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. En esta charla, Guillermo compartirá algunos aspectos y problemas recurrentes que aparecen en la escritura de ficción en torno a cuestiones como la originalidad, la elección de punto de vista, el principio o la presentación de personajes, entre otros temas. Y también analizará, compartirá cómo se puede ver los argumentos y contraargumentos posibles que permiten en el proceso de la escritura analizar mejor la variedad de posturas, actitudes y matices. Guillermo Martínez, quien estará a cargo de esta charla, es matemático, docente y escritor. Ha obtenido, entre otras distinciones, el Premio Planeta, el del Fondo Nacional de las Artes y el Premio Hispanoamericano Gabriel García Márquez. Entre sus libros publicados se encuentran Crímenes Imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B., Yo también tuve una novia bisexual y Los crímenes de Alicia. Los dejo y las dejo con Guillermo. Muy bien, buenas noches, y antes que nada quisiera tomarme unos segundos para agradecer la invitación, compartir con ustedes la felicidad de haber vuelto a Mar del Plata, casi 10 años después, creo, del primer FILBA, y quiero especialmente mencionar al grupo que organiza y dirige, con todas las complejidades que supone traer escritores, coordinar con escritores locales, los lugares, los traslados, las comidas. Así que muchísimas gracias para Victoria, Amalia Sanz, Catalina, Triana y toda la gente que organizó este festival. Es un grupo que lleva años trabajando y creo que está haciendo una gran comunidad federal, ¿no?, de escritores. Y gracias también a Carlos Balmaceda, que vino a escuchar, y a Julio por la Secretaría de Cultura, que están tratando de restaurar esta casa tan maravillosa. Bien, entonces 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Lo que quiero hacer es comentar algunos... no se escucha, ¿no? Ahora sí. Ok, perdón. Lo que quisiera es comentar algunos aspectos que aparecen cuando uno se pone a escribir ficción. Son como algo así como consejos que yo he dado a lo largo de muchos años de dar talleres y en la maestría en escritura creativa. O sea, aunque suenen quizá como cosas teóricas, son cuestiones en las que yo he reflexionado a partir de mi propia práctica y de ver manuscritos y borradores, etc. Me preguntaron si esta charla sería de interés para un público general o no estaría exclusivamente dedicada a escritores, pero bueno, yo tengo un poco la sensación de que ya casi no queda público general, ¿no? De que todo el mundo escribe o quiere escribir o intentó escribir, así que tengo la esperanza de que pueda tener un interés más o menos general. Entonces, la primera es una metatesis, es decir, una tesis sobre las tesis que van a venir a continuación, y lo que digo es que, voy a hacer una serie de afirmaciones en lo que sigue, pero en literatura toda afirmación en general siempre encontrará algún contraejemplo perfectamente legítimo en particular, es decir, no podemos pretender hacer algo así de tipo científico sobre las afirmaciones en literatura, ¿no? Pero lo que quisiera es hacer una discusión un poco en el espíritu de 6 propuestas para el próximo milenio de Calvino. Si ustedes recuerdan ese libro maravilloso, él sugiere algunos atributos que quisiera que se prolongaran en el futuro,
y, por ejemplo, analiza el atributo de levedad y argumenta a favor de la levedad en la literatura, pero no deja de reconocer las razones del peso. Y luego, cuando analiza velocidad, que es otro atributo que a él le gustaría que tuviera la literatura del futuro, reconoce que hay novelas de la demora, ¿no? Por ejemplo, bueno, en nuestro país tenemos Sama, pero tenemos también La bestia en la jungla de Henry James, tenemos El desierto de los tártaros, novelas donde lo que importa es la espera, digamos, ¿no? De algún modo. Entonces, más allá de los atributos que uno pueda defender estéticamente, él siempre considera la posibilidad del opuesto, o reconoce la existencia del opuesto. Entonces, en ese espíritu quisiera conversar también esto hoy. Entonces uno podría decir... sí, entonces bueno, ¿hay alguna esperanza de poder afirmar algo si siempre vamos a encontrar contraejemplos en el otro sentido? Yo creo que sí, que hay como preferencias y hay que tener cuidado con la posible aparición de esos contraejemplos. Voy a dar, por ejemplo, es muy común que un recurso que intentan los escritores sea el uso de los signos de admiración, por ejemplo, en un relato de terror, ¿no? O sea, cuando se quiere resaltar una aparición sorpresiva, pareciera como que el signo de admiración va a agregar terror o patetismo a una escena, ¿no es cierto? Entonces, usado de esa manera, es un recurso que suena un poco burdo o escolar. ¿Significa eso que los signos de admiración no tengan ninguna posibilidad de ser utilizados narrativamente? Bueno, sobre esto voy a dar un pequeño ejemplo ahora. Lo mismo con el uso del punto de vista de la segunda persona. La segunda persona es en general muy difícil de usar en literatura, ¿no? Es decir, recuerdas aquel día, estabas vestida de esta manera, con este vestido. Entonces es una forma en que el autor empieza a deslizar información que la persona a la que le habla ya en general conoce, ¿no? Entonces se vuelve, en algún momento se empieza a volver un poco absurda, ¿no? La segunda persona, el uso de la segunda persona. ¿Significa eso que no hay ninguna instancia en que se puede usar la segunda persona? Entonces, siempre trato de hacer en las clases esta clase de análisis, ¿no? O sea, en general es una persona que si uno la sostiene en el tiempo se vuelve pesada, ¿no? Hay un relato de Aura de Carlos Fuentes que está narrado en segunda persona, pero muy pronto uno entiende que es una especie de segunda persona falsa, ¿no? Y hay toda una novela escrita en segunda persona que es La Bahía de Silencio de Mallea, pero que tiene esta especie de sonido anticuado, ¿no? De todas maneras, ahora doy un par de ejemplos para que se entienda lo que quiero decir, de instancias donde esto puede funcionar. Por ejemplo, el uso de la segunda persona en el cuento El Aleph de Borges. Es un cuento donde, bueno, Borges aparece como un personaje y hay una pequeña escena en la que Borges queda a solas con los retratos de Beatriz y dice, no podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije, Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Es decir, ese es un momento en que el relato sale de la persona en la que se está contando, ¿no? Que sería la primera persona, y se le habla directamente al personaje, digamos, de Beatriz. Y eso tiene un efecto, es como un salto emocional en el relato, es decir, la segunda persona ahí se usa para remarcar la emoción contenida que le genera las imágenes de Beatriz, ¿no? Entonces me parece que ahí tienen un ejemplo de un uso de la segunda persona esporádico que puede funcionar para dar esa clase de nuevo matiz emocional. Lo mismo con el signo de admiración, ¿no es cierto? Esta es una escena del diario de Gombrowicz donde él queda como atrapado por las manos de un mozo que le sirve la comida, ¿no?
y se pregunta por qué es lo que lo atrae de esas manos, y apenas empieza a preguntar sobre eso, esto es algo muy típico de Gombrowicz, ¿no? Apenas se pone a pensar sobre eso, como cae irremediablemente en una especie de abismo, de obsesión por tratar de discernir qué es lo que realmente le llama la atención, ¿no? Entonces hay como una especie de investigación íntima, entonces dice, la explosión de esas manos silenciosas era tanto más terrible cuanto más silenciosas eran, porque ese chango, como todo sirviente, era quantité négligeable, era aire, pero precisamente por eso mismo, por su insignificancia, se volvía un fenómeno de otro registro, aplastante en su marginalidad, su no importancia, lanzada fuera del paréntesis, allá, fuera del paréntesis, se volvía importante. Bueno, y acá el uso, la intención de los signos de admiración están usados de esta manera, que para mí es interesante, que es el descubrimiento, una revelación que se da en tiempo real. O sea, el signo de admiración lo que trata de reflejar, representar, es el reconocimiento, es como el eureka, ¿no? del escritor. Es el momento en que se le revela por qué le resultaban misteriosas esas manos, ¿no? Entonces, ahí tienen también cómo el signo de admiración puede jugar un papel de ese tipo. Bien. Entonces vamos a hacer el resto de las tesis bajo un poco esta luz de ver no solamente la tesis, sino la posible antítesis. Bueno, entonces la primera de las tesis sería algo que yo les comento a mis alumnos en los talleres, que yo voy a leer sus historias, separando de algún modo tres aspectos que se pueden trabajar o reconocer por separado, ¿no? en cualquier narración. La cuestión de la originalidad tanto en cuanto a la originalidad de ideas, la originalidad del argumento, la originalidad de la escritura, ¿no? El elemento de originalidad. La resolución, que se refiere a cuáles son la forma técnica o las herramientas que tratan de elegirse para llevar adelante el relato, ¿no? Uno puede tener una muy buena idea, pero se alarga demasiado el final, o si no empieza en el lugar correcto, o si erra con el tempo, se puede arruinar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en el fondo, la resolución es todo aquello que se puede de algún modo ejercitar en un taller, diría yo, ¿no? O sea, la adquisición de los elementos técnicos. Y luego, pero no menos importante, la escritura, que es el medium en el que viven las ideas. Es decir, si la escritura no está trabajada a la vez y no hay una especie de lucha contra los lugares comunes, si no es lo suficientemente expresiva, aunque la idea sea buena y digamos, la estructura o lo técnico funcione, la narración va a ser de un modo mediocre, ¿no? O sea, son tres aspectos que por supuesto son inseparables en cierto sentido, pero que se pueden mirar o comentar, digamos, por separado, de todas maneras. Y se pueden de algún modo ejercitar también por separado. Me parece que esto es interesante. Por ejemplo, entonces sobre la originalidad, ¿no? Digamos, yo creo en la posibilidad de originalidad. Cada vez seguramente es más difícil porque cada vez aumenta más la marea de lo ya escrito. Pero primero, bueno, leo la tesis y después comento, porque quizá, no sé, supongo que los que están por allá atrás no llegan a leer, ¿no? O tienen vista biónica. ¿Sí? Ok. Aun cuando la originalidad absoluta sea imposible, sí debe intentarse una actitud de originalidad, que pasa por reconocer lo que ya está hecho o demasiado hecho, por preocuparse por ver alrededor y en la tradición literaria lo que está escrito en la misma línea para no repetirlo, y por proponerse una búsqueda del elemento diferencial en el próximo texto contra lo ya escrito. Esta es
Por eso digo, es una actitud en el sentido de que uno puede hacer algo por esto. Típicamente lo que yo intento es, cuando conozco el tema en el que está trabajando un alumno o cuando yo me propongo escribir un nuevo libro, es rodearse de libros afines, libros que donde de algún modo ya esté tocado, aunque sea parcialmente aquello sobre lo que uno va a escribir, para tener una sensación de cuál es el campo, qué se escribió sobre eso, y no caer en tratamientos que ya estén de algún modo agotados o que ya estén muy vistos, ¿no? Entonces, la originalidad se ejercita con las lecturas, ¿no? Eso para mí es fundamental, tomarse como el trabajo, que es un poco lo que hacen los científicos, ¿no? Los científicos, cuando tienen que hacer una contribución en un campo, tienen que enterarse de todo lo que está hecho, y lo que digan tiene que ser algo que de algún modo no esté todavía resuelto o hecho, ¿no? Entonces me parece que esa clase de actitud es la que uno también puede mantener en la literatura. Y sí, la originalidad puede estar de aparecer de maneras muy variadas, ¿no? Puede estar en un punto de vista que todavía no ha sido ensayado. Doy como ejemplo, por ejemplo, el niño autista en el misterio del perro a la medianoche, de Mark Haddon, que, bueno, yo no creo que sea una gran novela quizás, pero sí es muy original el punto de vista, ¿no? O sea, ver cómo se mira el mundo a través de un chico autista, que era un punto de vista que yo nunca había visto hasta ahora. Puede ser la ampliación del campo de batalla en el sentido de tocar un tema que no haya sido explorado hasta ahora. Calvino lo llamaba eso el mundo de lo no escrito, ¿no es cierto? Hay como zonas, mundos, submundos que todavía no han sido escritos. Puede ser una revisitación contemporánea de un tema clásico, como para mostrar cómo la nueva sensibilidad ya requiere tratarlo de otra manera. Puede ser un auténtico experimento de lenguaje. Digo auténtico porque muchas veces los experimentos de lenguaje suelen ser refritos de cuestiones que la vanguardia ya había hecho hace 100 años, ¿no es cierto? Es una tradición de vanguardias. Entonces, un experimento de lenguaje que sea auténtico en algún sentido. Entonces, esa es mi idea sobre la originalidad, que es algo que hay que tratar de buscar, que se puede ejercitar en las lecturas. Y la antítesis sería... bueno, esto me pasó cuando yo hablaba sobre la originalidad en un congreso de escritores. Un escritor dijo por lo bajo: cada vez que escucho la palabra originalidad quiero sacar el revólver, ¿no? Porque bueno, hay quien cree, bueno, Sábato, por ejemplo, también creía que en las artes no hay progreso, ¿no? O sea, que de un modo se vuelve siempre sobre los mismos temas. Hay quien dice que en literatura los temas son solamente 4, ¿no? Amor, locura, homosexualidad y muerte. Piglia decía que había solamente 2, ¿no? Un crimen o un viaje, la Ilíada o la Odisea. En fin, yo creo que si pensamos en los temas como sacos inmensos donde ponemos de todo, bueno, uno puede hacer esas reducciones, pero... por decir algo, el tema de la locura obviamente no es lo mismo antes de Foucault que en la época contemporánea, la manera en que se reflexiona sobre la locura. La homosexualidad no es lo mismo en la Inglaterra de Oscar Wilde que en el San Francisco contemporáneo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la etiqueta puede ser la misma, pero el tema en sí va variando de época en época y tiene diferentes tratamientos, diferentes sensibilidades, posibilidades. Bueno, también sobre la cuestión, para sumar argumentos en la antítesis, recuerdo una anécdota que leí en un diario sobre un productor que recibe a un guionista y el guionista le dice: tengo un tema que te quiero contar para una nueva película que... yo creo que te va a asombrar. Y el productor le dice: lo único que quiero que me digas es a qué otra película se parece. O sea, porque él tenía la idea de que toda película se parece a otra película, ¿no? O sea, algo de cierto también hay en eso. Si uno tiene un repertorio lo suficientemente grande de ejemplos, y en algún momento todo cuento se parece a algún otro cuento. Por eso digo que acá hay una especie de tensión
entre quizá lo poco de original que uno puede hacer y lo inmenso de lo que ya está hecho. Pero para mí vale la pena dar esa batalla, o sea, tener aunque sea la sensación de que uno está haciendo algo nuevo, de que uno se le ocurrió algo nuevo. Hay una frase de Bioy que decía sobre esto que él se daba cuenta de que tenía una buena idea para un cuento cuando lo sentía como un hallazgo, que a la vez quería guardar en secreto hasta escribirlo y decirlo a viva voz, ¿no? Esa sensación de que uno encontró algo, de nuevo, esa sensación de eureka, encontré una idea tan buena que me pondría a escribirla ya mismo, ¿no? Ahora sobre la resolución o la ejecución, que es lo mismo, ¿no? La parte de la ejecución artística. Bueno, acá también hay una discusión interesante. Por eso, cuando planteé esta charla, hablaba de algunos fantasmas teóricos que tienen los escritores al escribir, ¿no es cierto? O sea, uno al escribir también tiene algo así como una ideología estética de algún tipo, ¿no? Entonces se pregunta, bueno, ya sé que quizá esto no es original, pero es lo que yo quiero hacer, es lo que quiero expresar, ¿no? Por ejemplo, o sea, la literatura como forma de expresarme, más allá de que, bueno, quizá cuente el mismo viaje en las vacaciones, mis papás adelante y los hermanos peleando detrás. Digo esto como un ejemplo. Me toca seleccionar muchas veces los postulantes para la maestría en escritura creativa, la UNTREF, y es el relato que más aparece, ¿no? O sea, es el viaje de vacaciones en un auto donde los padres de algún modo pelean o se revelan las disputas del matrimonio y los hermanos peleándose en el asiento de atrás. Bueno, entonces me perdí un poco lo que iba a decir, pero voy a leer primero la tesis y después la comentamos sobre... dice, la suma de aspectos técnicos propios de la escritura, o sea, la cajita de herramientas, es algo que sí puede aprenderse y ejercitarse, para que a partir de cierto momento se vuelva invisible, quede a la vez oculta e incorporada y dé lugar a la forma propia y a la voz personal del autor y a todos sus posibles desbordes frente a las reglas. Bueno, acá la tensión sería entre el aprendizaje de técnicas, la maestría, el dominio del oficio, versus el cierto salvajismo, ¿no? La crudeza, la literatura visceral, el arrebato inspirador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay como dos maneras de ver esto, ¿no? Borges Art, ¿no? Se considera que Art era más salvaje en su escritura, no sé por qué, porque tenía sus modelos también, ¿no? Pero hay una especie de mitología construida de esa manera, y que Borges sería el que revisaba, corregía, no entregaba o consideraba que entregaba los originales para dejar de corregirlos, etc. Entonces, estas son las dos posibilidades dicotómicas en este sentido. Sobre esto yo digo, bueno, justamente hay una cantidad de aspectos que se pueden aprender y ejercitar, como, bueno, qué punto de vista conviene elegir, cómo calibrar el registro del lenguaje, de qué maneras deslizar la información, cómo de un modo modular el registro de los diálogos, cómo crear el suspenso. Bueno, todas estas son cosas que son las que se discuten en los talleres, ¿no es cierto? Henry James sobre esto decía que el tema es lo único que debe concederse al autor, como diciendo, bueno, todos tenemos como la potestad absoluta sobre el tema en que nos interesa escribir, y en todo caso la crítica tiene que ser sobre la ejecución. De un modo, todo tema es posible, aún si parece que está agotado, ¿no? Porque quizá justamente cuando un tema está agotado, a la vez se convierte en un desafío, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué más podría decir un tema que parece agotado, ¿no? Muchas veces la ciencia progresa de esa manera, vuelve a mirar cosas que parece que han sido totalmente
descubiertas y redescubre a partir de lo que ya es sabido, ¿no? Entonces un tema puede parecer agotado hasta que viene alguien lo suficientemente talentoso y lo resucita. Pero él creía que lo importante era justamente la ejecución, lo que cada escritor hace con él. Entonces yo creo que acá, y por eso me interesa la cuestión de los fantasmas teóricos, creo que acá hay una falsa dicotomía, ¿no? Yo para esto hago la analogía con el tenis, ¿no? O sea, uno puede pensar en un tenista que se inicia y en Federer, para tomar dos casos extremos, digamos. Uno al verlo jugar a Federer tiene la sensación de que Federer tiene una libertad absoluta, creativa, en cada golpe, en cada elección que hace, sobre todo cuando le dan el tiempo suficiente, que incluso ha creado golpes nuevos, ¿no? Es decir, nos da toda la sensación de alguien que encarna la libertad, digamos, absoluta de jugar. Y sin embargo, comparémoslo con un principiante, ¿no? Que a duras penas se tiene que correr todo el tiempo para pegar de derecha porque no sabe hacer al revés, o falla con el saque, o tiene que hacer un segundo saque débil, etc. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el caso de Federer, creo yo, ¿no? O sea, que ha habido un aprendizaje, un entrenamiento de los golpes de cada uno por separado durante años y años, de miles de horas de pegar la pelotita, y entonces la técnica se le ha hecho carne de tal manera que se olvida, se incorpora y se olvida. Es lo mismo que ocurre cuando nos enseñan a manejar. Al principio tenemos que estar pensando en cada uno de los movimientos, etcétera, y después podemos estar conversando con alguien, etcétera, y el cuerpo solo ya incorporó todos los automatismos necesarios y entonces tenemos la libertad, ¿no? O sea, la libertad absoluta y de todas las posibilidades viene con la incorporación de la técnica, ¿no? O sea, esa es mi posición en general, no es una dicotomía de bueno, no me enseñe las reglas porque yo soy tan creativo que lo primero que quiero es violarlas todas y todas a la vez, ¿no? Me parece que está esa tensión, también una tensión bastante alimentada por suplementos culturales, porque siempre hay una especie de valoración positiva de todo lo que parezca salvaje, ¿no? O crudo, etc. Entonces, creo yo que, bueno, esto es una idea muy personal, pero yo creo que la narración es artificio. Es decir, aún si yo quiero, digamos, hacer una escena de crudeza, en cualquier sentido que ustedes lo piensen, ¿no? Por ejemplo, una escena de dolor desgarrador, o una escena de sexo explícito salvaje, o una escena de ensañamiento criminal, cualquier cosa que ustedes puedan asociar con la literatura visceral, digamos, ¿no? Que parece escrita con sangre. Imaginen cualquier tipo de situación de ese tipo. Se necesita una preparación y una atmósfera para que eso realmente tenga ese efecto de crudeza. Es decir, que hay que hacer una serie de deliberaciones y de lecciones, ¿no? para representar esa clase de escenas. Entonces, aún aquello que parece espontáneo y crudo tiene una preparación por detrás, ¿no? Entonces, yo justamente creo que hay una falsa contraposición, porque esta es una clase de dicotomía falsa, ¿no? Y voy a mencionar los términos de esa contraposición, ¿no? O sea, por un lado se piensa en técnica como control, aprendizaje, maestría, revisión, ¿no? Son todas las versus inspiración, reglas quebradas, espontaneidad, salvajismo, visceralidad, disrupción, ¿no? Y escribir al correr de la pluma. Sobre esto quiero recordar una pequeña anécdota, también en un congreso de escritores, que un escritor comentaba que él había escrito su primera novela con toda serie de cuidados formales y precauciones y le había dedicado mucho tiempo a cada página y a corregirla.
Y para la segunda decidió hacer todo lo contrario, decidió como abandonarse a lo que saliera, a sus raptos de inspiración, a sus arrebatos, y lo contaba como si hubiera sido una especie de instancia superior, ¿no es cierto?, de escritura. Porque bueno, obviamente cuando uno tiene esa clase de raptos está entusiasmado y yo lo que pienso de esto que contó es que para mí se puede ver de una manera bastante diferente, esa especie de felicidad que tuvo con la segunda novela con respecto a la primera. En la primera novela justamente aprendió a pegar primero de derecha, después de revés, hacer el slice, hacerle los efectos, o sea, todo lo que lleva tiempo, reflexión. Y en la segunda novela ya tenía la mano adiestrada, ya había una cantidad de problemas que evitaba, entonces naturalmente hay más alegría al escribir porque uno puede dominar más el vocabulario, etcétera, etcétera. Entonces da esa sensación, ¿no?, de inspiración, de facilidad, etcétera. O sea, esa sería como otra manera de mirarlo, ¿no? Entonces me parece que acá hay una especie de falsa dicotomía. Bueno, y finalmente no, porque tengo varias más, pero dije originalidad, resolución, escritura, ¿no? O sea, una para originalidad, una para resolución, una para escritura. Bueno, esto es lo que yo pienso sobre la cuestión de la escritura, ¿no? O sea, primero, antes de decir la tesis diría esto, ¿no?, que la escritura es la creación de una lengua dentro de la lengua. Eso es algo que no es tan siempre claro cuando veo, digamos, gente que recién empieza a escribir, ¿no? Muchas veces se ve como un intento de transposición del habla natural. Siempre, de nuevo, por lo mismo, ¿no? Parte del artificio tiene que ser la creación de un lenguaje para cada relato. Y para eso uno tiene que hacer una lucha justamente contra el lugar común, contra todo lo que son frases hechas, cristalizadas, tomadas de otros relatos, de otras formulaciones, ¿no? Entonces la escritura debe ser ante todo, leo la tesis, la escritura debe ser ante todo lucha contra el lugar común, contra los clichés literarios y expresiones cristalizadas, y una creación personal de un lenguaje dentro del lenguaje. Desde un vocabulario propio de apropiaciones y rechazos hasta la selección de una franja de alturas y un recorte en todos los registros, aún en el tratamiento del habla de la calle. Me pasa que mis alumnos muchas veces se burlan de mí porque yo tengo una lista de palabras que yo nunca usaría, ¿no?, que para mí son palabras prohibidas, que a mí me producen repelús, para usar una palabra antigua, ¿no? Fantasear, sabrosa, apetito, bueno, son muchas. No voy a defender mi lista, lo que quiero decir es que yo creo que cada escritor tiene que tener una lista. Cada escritor tiene que saber cuáles son las palabras que les parecen nobles y las palabras que prefirieran que no aparecieran en sus escritos, ¿no? Estoy tratando de acordarme el título de un cuento que circuló en los años 70 o 80, un cuento que se le atribuía a Julio Cortázar, se llamaba el dado trifecto, creo que se llamaba, es un adjetivo así extraño, ¿no? Tenía el cuento. Y era la historia de un dado y estaba escrito un poco a la manera en que escribía Cortázar, y se lo publicó en una revista cultural más o menos importante, como si fuera un cuento que había enviado Cortázar para la revista, ¿no? Entonces Cortázar se enteró y envió una carta a la revista y decía que sí, que era el dado egocéntrico, se llama, el dado egocéntrico. Y decía que sí, que la verdad es que podría ser un cuento de él, salvo por la palabra páfate, que él nunca escribiría. Y bueno, pero se dan cuenta de que él también tenía sus límites, ¿no? O sea, decía, bueno, reconoces un cuento no solamente por lo que está escrito, sino por lo que nunca escribiría.
Bueno, sobre esto entonces hablemos un poco. La cuestión de la selección de una franja de alturas, para mí eso es algo importante, porque uno cuando empieza a escribir un cuento, tiene que tener una cierta sensación de qué es lo que va a decir en los momentos culminantes del cuento y si va a necesitar un registro que lo permita decir con la suficiente sofisticación que requiera eso, ¿no? Entonces muchas veces uno no puede empezar en un idioma, en un lenguaje demasiado ramplón porque después queda como una especie de contraste que no siempre funciona, ¿no? O sea, uno tiene que tener esa sensación de con qué registro manejarse a lo largo de todo el cuento. Sobre esto hay también una lección de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo quería escribir un cuento, fue el cuento Patrón, que transcurra en el campo, pero él no quería que estuviera como infectado de palabras camperas, ¿no? Que fuera como algo burdo, donde, bueno, transcurra en el campo, entonces pongo todas las expresiones camperas. Entonces, ¿cómo lograr que se leyera con el tono, digamos, con que habla la gente en el campo, pero sin tener que poner cada una de las palabras, digamos, como se dice en el campo? Entonces él lo resolvió usando solamente, el cuento dice, empieza "tas preñada", ¿no? Es decir, en vez de "estás preñada", pone "tas preñada", y después pone mi hija en vez de "mi hija". Son dos expresiones que usa en todo el cuento, pero como las pone al principio y luego utiliza algunas metáforas donde se usa el campo, ¿no? Más no sé qué caballos tiene tu esposo, dice en un momento, ¿no? Se usan algunas expresiones que refieren a la vida en el campo. Todo el resto del cuento se escucha en el lenguaje campero, a pesar de que no está el lenguaje campero representado, ¿no? Entonces me parece que es una gran lección, que muchas veces lo que uno necesita es dar como con el diapasón, dar una nota y confiar en que los lectores después van a seguir escuchando en esa misma nota, ¿no? El resto de los diálogos son más bien neutros, diría yo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la acción transcurre en otros países? Bueno, yo tuve este problema muchas veces porque varias de mis novelas transcurren fuera de la Argentina, incluso en idiomas extranjeros. O sea, tengo dos novelas que transcurren en Inglaterra y tengo ahora la última novela transcurre en Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hablan los personajes? Bueno, es un problema que para mí fue bastante difícil de resolver en el caso de las novelas en Inglaterra, porque yo no quería, nosotros tenemos la particularidad en la Argentina del uso del vos. Entonces yo no quería que mis personajes ingleses hablaran con el vos, ¿no? Como me parecía que sonaba realmente, iba a sonar extraño, discordante, ¿no? Que no me convencía esto, aunque era muy difícil evitarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para...? Porque la otra solución sería que hablen de tú, lo cual me parecía todavía peor, me parecía más artificioso, me parecía que ya se convertía en una especie de novela traducida del español. Entonces lo que hice fue manejar toda digamos, la galería de verbos, seleccionando solamente aquellos verbos que no requirieran la acentuación diferente, ¿no? Es decir, verbos que sonaran igual en España que aquí en Argentina, de manera que no se percibiera esa distinción entre el vos y el tú. Es decir, en España lo leen como si hablaran de tú, y en Argentina se puede leer como si estuvieran hablando de vos. Lo que pasa es que uno se queda con pocas cosas, ¿no? O sea, fue muy difícil eso. Pero bueno, ese tipo de cuestiones hay que tener en cuenta. Y la última me pasó un poco al revés porque transcurre en Barcelona.
Entonces yo tuve que tener mucho cuidado con los personajes españoles para que, bueno, no solamente hablaran en español, sino que no se les deslizara expresiones que usamos nosotros, pero ellos no. Por ejemplo, recién entonces es una expresión que en España no usan. Bueno, de estas cosas yo me enteré gracias a que di a leer mi novela a varios lectores españoles, ¿no? Entonces en sucesivas lecturas me fueron advirtiendo sobre diferentes maneras. Bueno, en fin, esas son las cuestiones de lenguaje que uno tiene que tener cuidado. Luego, también muchas veces ocurre que uno está en un cierto registro en la novela y necesita decir algo que es, por así decirlo, de una cierta altura poética con la que uno no se siente cómodo en el registro general con este que está trabajando. No quiere decir algo que sea particularmente bello en un sentido de la poesía, elegido, sofisticado. Umberto Eco, bueno, yo esto lo saqué de una entrevista que le hicieron a Umberto Eco, que él decía que en la época contemporánea es muy difícil decirle a una mujer una frase de amor, de admiración, que no suene a una cosa impostada, ¿no? A una cosa que queda excesiva. Y entonces él decía, pero todavía se puede acudir a la cita, es decir, todavía se le puede decir, mirá, te miro y recuerdo este poema de no sé quién, y entonces bla, la línea del poema. Entonces hay como una especie de coartada, ¿no? O sea, bueno, sé que yo no te puedo decir esto de frente directamente porque nunca me lo creerías y pensarías que solo trato de levantarme, ok, pero me recuerda, ¿no? Y ahí la línea, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto, ¿no? Porque es una forma de subir de algún modo el registro literario gracias a ese recurso. Y de hecho yo lo usé en mi última novela. Hay un joven crítico que se supone que ha leído muchísimo a lo largo de su vida y cada tanto se le cruzan, cuando piensa, cuando ve cosas, etcétera, se le cruzan líneas famosas de poemas más o menos reconocibles, ¿no? Y cada tanto invento una lineita, ¿no? O sea, esa es la otra, que te permite ese recurso. Bueno, llegado el momento, bueno, el lector leyó varias líneas de poemas que reconoce, que sabe, que confían, que son ciertos, y luego uno necesita algo en ese registro y lo puede inventar, ¿no? Bueno, entonces, sobre el lenguaje diría también esto, que yo tengo cierta desconfianza cuando uno quiere representar el lenguaje oral. Yo tengo cierta desconfianza del puro oído. Eso también quiero decir, para mí el lenguaje oral también es una construcción. No hay que fiarse tanto de cómo habla la gente, qué bien que pesca cómo habla la gente, porque la gente habla así hoy, mañana uno lee eso que está escrito y queda totalmente fechado, ¿no? O sea, entonces me parece a mí que hay que hacer también una selección del registro coloquial y también tiene que tener algo de creación y que no es necesario la copia, digamos, naturalista del habla. O sea, para mí también el registro coloquial tiene que ser una creación que puede, por supuesto, incorporar algún modismo, alguna cosa que a uno le parezca particularmente colorida, interesante del habla coloquial. Pero diría que no hay que entusiasmarse demasiado con copiar cómo habla la gente. Fíjense que Bioy Casares, cuando escribe, hace esto, ¿no? De ponerle en la boca a la gente de expresiones que son como las expresiones de la calle. Y siempre queda con cierto tono paternalista eso. También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque da la sensación de que Bioy está diciendo, fíjense cómo habla la gente, ¿no? O sea, hay una cosa medio despreciativa también muchas veces. Entonces,
yo diría que, bueno, que hay que pensar un poco también en mantener a raya cómo habla la gente. Lo mismo, la cuestión de las malas palabras. Ustedes recordarán, malas palabras, sabemos que no hay malas palabras, obviamente. Es una forma de que todos sepamos de qué estoy hablando. Ustedes recordarán que hubo una conferencia muy famosa de Fontana Rosa, donde pedía amnistía para las malas palabras, y terminaba con una frase que fue profética, que es que hay que amnistía porque las vamos a necesitar. Por supuesto, siempre las necesitamos, las vamos a seguir necesitando, etc. Pero en las narraciones muchas veces ocurre esto, que es también algo que veo continuamente en los relatos de los alumnos, que es que ponen una mala palabra y a continuación van apareciendo en cascada todas las demás, ¿no? Entonces ahí la mala palabra pierde la fuerza propia que debe tener. Es decir, lo que yo digo es, no diría tanto amnistía, sino libertad bajo vigilancia. Es decir, que seamos muy conscientes de que la queremos a la mala palabra para hacer una especie de subidón en un momento, ¿no? Tiene que haber un diferencial en donde pegue cuando llegue el momento. Hay que crear el ámbito y la atmósfera para que la mala palabra suene como tiene que sonar. Pues si no, se convierte en... da lo mismo, ¿no? O sea, si se repite una y otra vez y aparecen todas, lo único que hace es justamente bajar todo el registro del lenguaje, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cuestiones que también hay que tener en cuenta. Bueno, la antítesis, ya dije, escribir cómo se habla, y se puede hacer muy bien, ¿no? O sea, la obra de Ewart es una obra que trabaja muchísimo con la manera en que habla la gente, ¿no? Tiene una cantidad de apuntes extraordinarios en ese sentido, y bueno, ha construido una obra formidable, en gran parte escuchando con atención esas modulaciones de la gente. No es que no se pueda hacer, por supuesto, hay que tener un talento especial para eso. Entonces, esta sería la antítesis. Sería, bueno, sí, yo quiero hablar, digamos, jugar la carta del naturalismo. Escribo como se habla, porque me gusta así, ¿no? Listo, no hay más, no se necesita más argumento que ese. Se puede hacer, por supuesto. Y el otro extremo sería despreocuparse de ese problema, ¿no? Decir, bueno, uso todas las palabras que necesito sin preocuparme del registro. Hay dos escritores que para mí hacen esto. O sea, pueden hablar en el registro más vulgar de ahora, como de una palabra que hay que ir a buscarlo al diccionario, como decir, no se preocupan, la palabra que necesito. Eso es una especie de filosofía diferente de pensar sobre el lenguaje, ¿no? Es una forma de pensar que el lenguaje que están construyendo, bueno, después se tendrá que estudiar y se tendrá que discriminar cuál palabra era de esta época, cuál palabra anticuada, pero de algún modo juegan con todo el diccionario. Yo siempre digo que los argentinos, en general creo que los latinoamericanos, pero más particularmente los argentinos, tenemos un recorte del diccionario. O sea, los millonarios del diccionario serían los españoles, ¿no? Que usan todas las palabras del diccionario. Nosotros hay una gran cantidad que no usamos porque justamente nos suenan castizas, nos suenan que no son nuestras, no están dentro de nuestro uso, o nos suenan al libro traducido, al libro de la infancia, anticuadas, un poco ridículas a veces. Entonces nos quedamos con muchas menos palabras, ¿no? Y yo creo además que cada uno personalmente, sobre ese conjunto de palabras todavía hace su propia reducción. Entonces realmente el vocabulario final con el que nos quedamos es relativamente reducido. Entonces me parece una posición filosófica interesante decir, no, yo me voy a apropiar de las de los españoles, los chilenos, los colombianos, etc. Hay novelas hechas así, un poco Bolaño hace eso, por decir algo, ¿no? Y dos escritores que yo creo que trabajan también de ese modo son, bueno, Filioy, si ustedes leen la novela de Filioy,
hay toda una especie de rescate de palabras que vienen de sí, que uno tiene que ir justamente al diccionario. Y Gustavo Ferreira, que no le preocupa si una palabra suena anticuada y que en general le funciona muy bien, ¿no? Ese modo a él. Bueno, no voy a llegar, son 11, pero obviamente no los voy a retener eternamente, así que vamos a hacer solamente la tesis sobre el principio. Y en todo caso después abrimos a preguntas, ¿no? Para que no quede todo de una forma tan teórica. Esta en realidad es una clase que yo doy en 2 horas, así que tampoco quiero dar una clase de 2 horas en 1 hora, me parece que no tiene sentido para nadie. Pero sí me interesa decir algo sobre el principio, porque bueno, como voy a decir la tesis sobre el principio. El principio es la mitad de todo, según Aristóteles, y determina la cárcel sintáctica en que se mueve el autor, dice Libertela. En el principio se juegan una cantidad de elecciones decisivas para la narración. El tono, el punto de vista, el momento de inicio, la vividez y verosimilitud de la situación y los personajes, el registro del lenguaje, la altura de la escritura. Pero sobre todo se juega algo que a falta de palabra mejor llamaré autoridad narrativa o maestría. El principio debe tener ya un elemento de originalidad, de extrañeza, de vividez, un llamado de atención, algo que sobresalga aunque sea de una manera sutil y silenciosa. Los 3 aspectos de los que hablamos antes, originalidad, resolución, escritura, deberían aparecer ya en ciernes en el principio, ¿no? Bueno, esto es algo sobre lo que insisto mucho. En la primera página, de hecho, cuando tengo que dar talleres así en 1 o 2 clases, lo que pido es que me traigan la primera página del cuento. Porque yo creo que en la primera página ya aparecen en ciernes todo el potencial y todos los problemas posibles del cuento. Con la excepción quizá del final, que es como un problema aparte, ¿no? El final de las historias es algo para resolver aparte. Pero entonces lo que siempre aconsejo del principio es que haya en las primeras frases, sobre todo en la primera frase, algo que funciona así, como un gong, no necesariamente, por supuesto, para sobresaltar al lector, ¿no? Pero como un gong para que el lector sepa que está en buenas manos, que hay alguien que puede ser a veces irónico o profundo o sutil, pero que uno perciba que está en manos de un escritor, justamente, ¿no? Borges aconsejaba hacer una frase envolvente, relativamente larga, en donde uno puede mostrar a la vez algo de la trama, de lo que se va a encontrar el lector hacia adelante, y también esta especie de maestría sintáctica, ¿no? En la conformación de una frase relativamente larga, cierta como ambición literaria. Pero por supuesto hay principios que son muy breves y que funcionan también muy bien, ¿no? Eran 3 y me estaban pegando, ¿no? Ese es el principio de un cuento de Gandolfo. O sea, ya ven, es una pequeña oración que ya dice muchísimas cosas, ¿no? Bueno, sobre lo que más me interesa de esto es comentar, es esto de la cárcel sintáctica en que se mueve el autor. Esto es de un libro de Libertela. Creo que se llama El fantasma de no sé qué, es como un libro de ensayos. Y él dice ahí, cuenta una pequeña anécdota. Libertela nació en Bahía Blanca también, y él cuenta que cuando enviaba sus novelas a concursos desde Bahía Blanca, pegaba en la página 99 con la página 100 y enviaba la novela a los concursos, y cuando le volvían rechazadas o no había ganado nada, iba a buscar hasta la página 99 a ver si el jurado se había molestado en despegar la gotita para seguir leyendo, y se consolaba pensando que bueno, que no lo habían leído como debían leerlo, que estos jurados, que bla bla, ¿no? Pero después se convirtió en escritor y le tocó ser a él el jurado de concurso, donde llegaban 200 novelones, ¿no? Y entonces dice, y ahí me di cuenta de que en realidad un autor se lo reconoce inmediatamente por el fraseo,
y que, digamos, muy pronto, en las primeras páginas, se revela, lo dice de esa forma, la cárcel sintáctica en que se mueve el autor, ¿no? O sea, hay como cierta, justamente, elección de vocabulario, profundidad de ideas, hondura de los personajes, vividez, ingenio de la trama, astucia. Todo eso se ve en las primeras 10 páginas, dicen. Entonces, una vez que uno detectó cuál es esa cárcel sintáctica, que sabe que la novela no va a ir más allá de eso, y la escritura del autor no va a ir más allá de esto, solo queda una cosa, dicen en el libro, ¿no? Llegar hasta la página, ir hasta la página 99 a separar la gotita de plasticola antes de volver el manuscrito rechazado. Y me parece que está muy bien, y esto de hecho lo uso yo en la última novela también. El crítico, el joven crítico, empieza a leer de muy niño en una biblioteca, y en esa biblioteca cada libro tenía un sello, como tenían en la biblioteca Rivadavia, en la que yo iba a leer también, y el sello era como una admonición, ¿no? Decía, en la primera página decía: todo libro merece ser leído hasta el final. Y él, claro, era un chico que recién empezaba a leer, entonces estaba muy impresionado por ese sello y se tomaba el trabajo de leer todos los libros hasta el final. Hasta que se empezó a dar cuenta de que en realidad los libros se desnudaban muy pronto, y entonces cambia la regla y decide que más o menos en la página, empieza a leer solamente hasta la página 20, ¿no? Y es un poco esta misma idea, es la idea de que muy pronto uno sabe con qué autor está tratando. Bueno, sobre esto hay una lección interesante de Liliana Hecker, que hay pocas lecciones generales, ¿no es cierto? Yo también me abstengo de dar consejos generales, pero hay uno que muchas veces me funcionó, así que se los comento porque quizá a ustedes también les funcione. Cuando uno empieza a escribir un cuento, sabe mucho en general sobre el principio, ¿no? Entonces es como si tuviera mucha información, y a veces esa información que uno tiene hace que el principio sea un poco torpe narrativamente, ¿no? Porque uno quiere poner algo de toda esa información que tiene y recién después empieza a fluir el cuento. Entonces muchas veces lo que ella dice es: fíjense si el principio verdadero no está un párrafo más abajo del que realmente escribieron, ¿no? Y lo mismo con el final. Uno al final tiene cierta tendencia a desconfiar del cierre y a creer que quizá los lectores no lo entiendan del todo, y hay una tendencia a escribir un párrafo más que se terminan de atar los cabos sueltos, se hace una aclaración que quizás es innecesaria. Entonces dice: al revisar el cuento, revisen si el verdadero principio no está un poco más abajo y el verdadero final no está un poco más arriba, ¿no? Entonces me parece que eso es un buen consejo que muchas veces... porque uno no necesita que el lector sepa todo en el principio, ni necesita dárselo de todo ordenado de manera secuencial. Lo que necesita es esto que yo digo, que haya un cierto gong de atención, y después el lector espera que de a poco se aclaren las cosas, ¿no? Bueno. Y finalmente diría que también hay que tener en cuenta que la narración es una máquina de sentido que se pone en marcha. Entonces hay más de lo que está escrito. Esto lo digo porque muchos quieren contar minuciosamente cada detalle para asegurarse de que el lector perciba todo el contexto de una situación. Pero el lector está entrenado, entonces reconoce rápidamente qué es aquello que se le quiere decir. Entonces no hay que ser, digamos, machacón, hay que confiar muchas veces. Hay que tener en la cabeza un lector que sea inteligente y un lector que esté entrenado en lecturas, ¿no? Entonces, confiar en que con pocos rasgos, también es un consejo de Borges, ¿no? De presentación de personajes, pocos rasgos pero decisivos, ¿no? Para armar los personajes, para armar las situaciones, etc. Porque hay mucho más sentido del que uno cree al escribir, ¿no? Porque los lectores ya han pasado por muchas lecturas y saben más o menos hacia dónde van los tiros. Bueno,
creo que hasta aquí llegamos y sí podemos conversar sobre algunas de las cosas que dije para que no hablar tanto yo de corrido. Referido al tema del registro, lo que decías del registro coloquial y del habla de la calle, y que no sé cómo formular en una pregunta, pero lo que noto es que hay veces que esa mezcla de registros no termina de funcionar, porque creo que en algún momento dijiste que bueno, que se puede dar una pincelada y después hablar de otra forma, pero puede ser que también falle en el sentido de decir, o sea, no se termine de resolver por un registro así muy de habla muy coloquial, muy callejera y otro más formal, más cuidadito. Yo sobre eso lo que les advierto es que muchas veces el registro coloquial que se utiliza se empieza como a contaminar al registro principal. Entonces que tengan cuidado de saber en cuál registro están escribiendo en cada caso, ¿no? Eso es algo que suele suceder. Y lo otro que digo, claro, también, al revés también, un registro demasiado cuidado hace que luego el diálogo también quede artificial, a veces, también, perfecto. Yo digo lo que yo hago, que por supuesto hay otras maneras de tratarlo coloquial y de hecho si ustedes lo leen a Puig van a ver que él representa lo coloquial, diálogo, línea de diálogo, o sea, yo desconfío de la narración que es solamente líneas de diálogo, porque creo que es dejar demasiado en manos del lector, es demasiada confianza en que el lector va a saber qué matiz y qué atmósfera dar a los diálogos en cada caso. A mí me gusta más el modo de Henry James, que él pone algunas líneas de diálogo que son claves y luego entre línea de diálogo y línea de diálogo hace cierta como observación psicológica que no necesariamente va de acuerdo con lo que se dice en el diálogo, es decir, puede haber todo un mar de fondo en el pensamiento y lo que se dice no tiene necesariamente consonancia. Se puede contar de una manera indirecta para que cuando pongo una línea de diálogo, lo que se dice realmente tenga el color, la fuerza, el contraste de lo coloquial. Entonces yo diría, sí, se puede usar algo marginal. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo de algo que estoy justamente en este dilema. Estoy escribiendo un cuento y tengo que llegar al final, ¿no? Y el cuento es de un matemático, todo el tiempo está pensando cosas muy como abstractas y qué sé yo, y va caminando en la nieve en Nueva York y en un momento lo roban y además detectan que es argentino, entonces le dicen argentino, boludo, o sea, aparece el boludo como la forma en que nos llaman a los argentinos fuera de Argentina, ¿no? O sea, boludo. Y eso es un contraste tremendo, pero me parece interesante porque hay como algo absurdo en esto, ¿no? El tipo va a morir acuchillado porque esencialmente porque es argentino y le tienen bronca. Dice pínchalo, dice, porque son hermanos latinoamericanos, pínchalo. Y obvio, ¿viste? Un delincuente agarra. Pero ahí aparece el uso del boludo de una forma, un registro coloquial que no tiene nada que ver con el resto, justamente para dar esa especie de absurdo final, ¿no? Entonces a mí me gusta esa clase de uso del coloquial, de cuando aparece lo coloquial tenga un cierto color que no podrías dar de otra manera. En general mis novelas tienen un final que sería como un final de cuento, el final de la historia, y un epílogo, que el epílogo tiene más que ver con el plano simbólico, con algo que se dice a continuación del final, que es como una especie de aterrizaje más suave para cerrar el sentido simbólico, digamos, de la novela, ¿no? Hay como una escena final donde uno siente, bueno, la trama terminó y luego esto no es algo deliberado, me ha salido así en general, pero por lo menos tengo el final. No necesariamente el epílogo, pero sí tengo un final, y tengo bastante claro el principio. O sea, yo sabía que el principio de mi última novela tenía que ver con mi primer encuentro con Carmen Balcells,
y con una recorrida por Barcelona, y lo que no sabía era que le iba a adosar primero toda esta historia de Merton y la caída en desgracia de Merton, etc. Pero el verdadero principio narrativo de la novela es el viaje a Barcelona, ¿no? O sea, la novela tiene una especie de prolegómeno, porque yo quiero convencer a los lectores de que Merton es un crítico que tiene una especie de honestidad intelectual irreprochable para esta misión que se le va a encomendar. Y quería ya dar la sensación de que la conocía a Morgana, de que había algo entre ellos, de que ya la conocía a Nuria Monclús, pues si no es muy pesado, esto que decía, es muy pesado a veces hacer todo el desarrollo secuencial lógico en una novela. Entonces uno tiene que tener maneras de elipsis, ¿no? Entonces lo que en general hago es, esto también se lo recomiendo porque a mí me fue útil, cuando voy a escribir una novela hago lo que se llama la escaleta, ¿no? Hago un pequeño resumen capítulo por capítulo de lo que sé, de lo que pienso. Y siempre me quedan lagunas, cosas que no sé, o sea, es como si yo pudiera, como cuando se juega al ajedrez, ¿no? Que uno tiene una sensación de lo que pasa en la primera jugada, en la segunda, y tiene algo así como una esperanza, ¿no? De decir, bueno, y después de N jugadas voy a coronar este peón, ¿no? Pero en el fondo no sabe, porque uno no sabe qué es lo que va a hacer el adversario. Y en la novela es tal cual, uno juega contra un adversario. El adversario son todas las dificultades que aparecen, de problemas lógicos, problemas dramáticos, personajes que van por aquí, por allá, que desbordes de todo tipo. Bueno. Entonces hay como una especie de zona ahí en la que uno no sabe bien qué va a pasar, pero confía en que el envión primero te va a llevar. Y funciona un poco así, a mí me funciona así. O sea, se me van aclarando las cosas a medida que avanzo. Y cuando ya estoy por terminar, se me empieza a ocurrir otra novela, ¿no? En general, y ya quiero como terminar esta porque digo, no, la buena es la próxima. Me parece que tiene que ver mucho con los ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una hija de 17 años. Entonces, ella me dice, bueno, papá, quizá a la tarde salga con mis amigues. Me parece razonable, porque con una palabra tiene sus amigos y amigas, y yo entiendo que es un grupo donde hay amigos y amigas. Es una contraseña, y lo mismo si voy a un colegio y todos hablan con amigues y no sé qué, bueno, no tengo ningún problema, no voy a hacer ninguna objeción. A mí no me sale porque soy un viejo, si yo estuviera a otra edad quizá lo diría. Entonces, no quiero impostar algo que no me corresponde ya por edad, y tampoco lo llevaría a lo literario. Pero sí, por ejemplo, no me parece mal que figure, como se hizo en Holanda, que figure en los documentos oficiales, porque es como una manera de algún modo de introducir de a poco, y me parece que es una manera razonable de evitar masculino o femenino, ¿no? O sea, es típico cuando yo mando a los talleres, hola a todos y todas. No tengo ganas de decir hola a todos y todas, tampoco tengo ganas de poner hola a todes. Yo pondría hola a todos, digamos, ¿no? Me parece suficiente, pero tampoco quiero herir ninguna susceptibilidad, entonces, bueno, escribo todos y todas. Es un poco absurdo, o sea, yo no creo que la liberación femenina de las identidades, etcétera, vaya a pasar por ahí. Me parece a mí que tiene que pasar por otros lados, pero bueno, tampoco me parece mal que los que se sientan identificados con esa forma de hablar se expresen así. Y creo que no hay que ponerse nervioso, es la manera en que hablan los jóvenes, o sea, como los jóvenes hablan, cada generación trae su jerga, sus modos, etcétera, y algo de eso queda después. Y algunas de esas palabras son expresiones interesantes. Por ejemplo, voy a decir una que yo incorporé y que me parece fantástica, ¿no? La expresión posta. Me parece que dice algo, y que es una expresión que tampoco generacionalmente me correspondería, pero la uso, me parece que agrega algo al lenguaje. Entonces, hay cosas que a primera vista nos parecen chocantes, bueno, la palabra trucho, como se puso de moda.
que es una palabra interesante, es una palabra que dice una cantidad de cosas. Entonces yo creo que hay algo de marea y de resacas y de cosas que quedan y de cosas que se barren y el lenguaje tiene eso. Y después la Real Academia Española va corriendo detrás y va aceptando todo, ¿no? O sea, es eso, porque ¿qué va a hacer? No. No tuve que luchar para nada, hombre. Pero ¿qué idea tener los matemáticos? Por favor. No, nunca luché contra el formal. Escribo desde los 5 años, a los 12 años gané un concurso en la universidad, escribí un libro de cuentos antes de los 19 años, todo eso antes de dedicarme a la matemática. O sea, siempre pensé en mis historias de la misma manera. Y la matemática lo único que me dio es cierta cosa obsesiva, quizá para corregir, ¿no? Porque la matemática es un ejercicio bastante obsesivo en lo expresivo. O sea, uno tiene que escribir con mucho cuidado, ¿no? Porque un cuantificador de más o de menos cambia todo el sentido de la expresión matemática. O sea, que gran parte, además yo me formé matemáticamente en lógica, entonces en lógica hay todo un tema con lo que es la forma de escribir y la importancia de escribir fórmulas de una manera o de otra, eso tiene consecuencias matemáticas también. Bueno, en definitiva, hay todo un ejercicio en la matemática de expresividad con las fórmulas, de imaginación con cuáles son los patrones que se repiten y que se pueden capturar en un teorema, de crítica con respecto a resultados anteriores, cómo se pueden generalizar, es decir, todas operaciones que después también aparecen en la literatura. No son campos de pensamiento divorciados, ¿no? Sino que, digamos, en la matemática uno tiene que pensar algo que está en un mundo ideal de patrones y bajarlo en una sucesión de símbolos que son la demostración de un teorema, es un texto. Y en literatura también, uno piensa en una novela de una forma ideal, fragmentos de personajes, líneas de diálogos, el final, todo eso está en ¿dónde? Está en un cielo ideal, y tenés que de algún modo codificarlo por escrito en una sucesión de frases que se llama cuento o novela. Es decir, que el trabajo intelectual es muy similar, ¿no? Entonces no tuve que desformatearme, ¿no? En eso se nota la lógica, porque pone la refutación, cada tesis la refutación se nota el pensamiento matemático ordenado. No, eso tiene más que ver para mí con esto que decía al principio de la forma de pensar de Calvino y tiene que ver con mi formación marxista, si querés. O sea, para mí todo pensamiento es dialéctico. O sea, no hay una forma de decir estos son los principios inamovibles, etc., ¿no? O sea, apenas uno mira las cosas con detenimiento encuentra el reverso, el contraejemplo, el límite, etc., ¿no? O sea, eso viene de mi formación marxista, de leer a Hegel, etc. O sea, de pensar las cosas, no solamente como si te dijeran, los argumentos que yo tengo a favor y cegarme a los demás, sino pensar, bueno, estos son mis argumentos y los demás tienen otros, y prestar atención a los otros argumentos también, ¿no?